Hola, ¿cómo están? Los saluda Almadelia Hernández Sánchez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Y pues hoy damos inicio al módulo número 2 de este curso Sistema Estatal Anticorrupción. Y el módulo número 2 es el marco normativo y la reforma constitucional en el combate a la corrupción. Es importante que tengamos claro que el problema de la corrupción no es particular de México y que pues desde hace mucho tiempo muchas instancias internacionales se dan a la tarea de buscar algunas estrategias, algunas herramientas jurídicas para poder sancionar estos actos de corrupción y que la consecuencia sea la erradicación de la misma. Debemos tener claro que pareciera que la corrupción busca violentar las normas y que pues no hay mucho que se pueda hacer si tenemos también leyes o autoridades laxas o esos vacíos legales que permiten que salga pues avante de todo esto y que pues más allá de sancionar parece que es algo que propicia que exista, que propicia que la gente piense que es una vía pues una manera viable de obtener recursos públicos para el beneficio privado. Es también importante que tengamos claro que la existencia de las normas no implica que esto vaya a cambiar, solamente esto nos llevará a ese camino siempre y cuando los ciudadanos y los servidores públicos hagan valer esta ley, pero que sea de manera general, no nada más para algunos. Es importante que entendamos que en este módulo tendremos nada más un repaso sobre cuáles son las normas sobre las cuales descansa el Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles fueron algunos de los factores que también favorecieron el surgimiento del mismo, pero principalmente las tres que dieron vida al mismo. Es importante que tengamos claro que en 1996 es posiblemente el punto en el que México empieza a mejorar sus prácticas en el combate a la corrupción y convivencia internacional, que fue en su entrada al Tratado de Libre Comercio y la entrada a el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que es conocido como el GATT. Pero principalmente hay tres, tres antecedentes jurídicos que son los que dan origen al sistema anticorrupción, que uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos también la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la OCDE. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un documento que fue adoptado por nuestro país en el 2003, en el mes de marzo, y fue ratificado en el 2004. Tiene como principal finalidad el promover y fortalecer la prevención y combate a la corrupción. El segundo sería promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Y pues también es tomar medidas, las medidas correctas para poder prevenir y combatir. Podríamos englobarlo en la prevención, investigación y combate a los actos de corrupción. En segundo lugar, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es un instrumento adoptado por nuestro país en el 96 y fue ratificado en 1997 por el Senado. En este documento, en el instrumento que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, hay básicamente dos propósitos muy, muy claros, que son la promoción y el fortalecimiento en el desarrollo de mecanismos necesarios para la prevención, la detección, sanción y erradicación de actos de corrupción, así como también promover, facilitar y regular la cooperación entre los estados parte de esta convención a fin de asegurar la eficacia de medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción. En tercer lugar, tenemos la
Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que México la adoptó o incursionó en esta convención en 1997 y fue en el año 1998 en el que fue ratificada. Este tratado se concentra principalmente en temas contables, ya que se enfoca en la prevención de delitos de corrupción, como lo son el lavado de dinero, porque ellos tienen la idea que es lo que más daña a las naciones. El objetivo es que los estados pertenecientes a esta convención adecuaran su legislación para que se sancionara el cohecho de un servidor extranjero en el ámbito interno, con las leyes locales. Y lo más destacado de esta convención es que la disposición pone una de las disposiciones de esta convención es que sean extraditables quienes cometen este tipo de ilícitos. Es decir, que aunque sea un extranjero y regrese a su país, cometió aquí en México algún delito de el cohecho, principalmente, que es en el que se enfoca, pueda ser extraditado para que aquí sea juzgado. Bien, México tiene mucho tiempo que empezó a incursionar, como lo podemos ver, en la adopción de políticas para la mejora en el combate a la corrupción. Y pues lo que se ha buscado es ir adecuando el marco jurídico, pero también debemos tener en cuenta que el reto principal que se tiene en el combate a la corrupción no es tanto la reforma a las leyes, sino que está al interior del mismo sistema, del mismo aparato gubernamental, al interior hasta de la misma, también la forma de la sociedad de actuar. Pero pues bueno, podemos ver que se empiezan a dar algunos pasos en la transparencia, la dignificación del servicio público, y que aunque no fue tan fácil, que no estaban las autoridades tan abiertas para la implementación de estos cambios, pues empezaba a ver ya las primeras señales de la voluntad por algunos funcionarios de la transparencia y la dignificación en el servicio público mediante mecanismos en el combate a la corrupción. Como lo hemos platicado, bueno, en 1982 es que se da el cambio, la renovación moral por Miguel de la Madrid Hurtado, y es en el año 2015 que se toma nuevamente este tema. Ya en el módulo anterior vimos cuáles han sido los pasos que cada uno de los servidores públicos, de los presidentes de México, se dieron a la tarea de ir generando poco a poco también algunos organismos autónomos para ir transparentando y para ir garantizando, pues, que el combate a la corrupción, la transparencia, vaya siendo cada vez una realidad más cercana. Y pues, nos continuamos con la reforma constitucional en materia del combate a la corrupción del año 2015. Fue un gran cambio en el panorama administrativo, pero tiene como principal objetivo es impulsar un cambio en la función pública, generar, nuevamente retomar la ética pública, y también empezar a generar un cambio en la manera en la que se investiga, en la que se substancia y en la que se sancionan las faltas administrativas en materia de combate a la corrupción. La Ley de Responsabilidades Administrativas de 1982, como les comentaba, surge con la renovación moral de Miguel de la Madrid Hurtado, en la cual induce 5 principios, él llama 5 principios observables que él llama 5 principios observables que son legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de un empleo, cargo o comisión en la función pública.
De esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 1992, queda todavía, se encuentra vigente lo que respecta al procedimiento de juicio político y eso todavía lo podemos encontrar en la Constitución mexicana en el artículo 5 y en el artículo 110. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue creada en el 2015, es de las reformas que tiene mayor realce en estos últimos años, porque dice que no nada más los servidores públicos serán sancionados, sino que también los particulares. Los servidores públicos cometen faltas administrativas, los servidores públicos pueden ser sancionados por la vía penal y por la vía administrativa, pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas se enfoca principalmente en las faltas administrativas, como su nombre lo dice, en la inhabilitación en el servicio público, que las divide en faltas administrativas no graves y las faltas administrativas graves. Dentro de las novedades que tiene en esta reforma es que también son los particulares, es decir, los ciudadanos quienes también pueden ser meritorios a una sanción por la vía administrativa, independientemente de la penal. Y en estos están los actos particulares vinculados a faltas graves. En el Comité de Participación Ciudadana hemos generado un termómetro de actos de corrupción por parte de los servidores públicos, pero también por parte de la ciudadanía, que ese en el próximo curso que voy a impartir también con Cefiplan, les daré a conocer cuáles son. Y pues bueno, son los actos particulares vinculados a faltas graves y dentro de ese mismo apartado de sanción a particulares se encuentran los que son en situación especial. Entendamos en situación especial todo aquello que tiene que ver con el contexto electoral y con el tema de las campañas, que también será tema del siguiente curso. El Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, aquí es importante que pongamos un poquito de atención para que sepamos quiénes lo conforman y principalmente por qué. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción es presidido por un ciudadano que es el Comité de Participación Ciudadana. Este comité fue creado a raíz de la reforma constitucional que da nacimiento al sistema anticorrupción y pues está conformado por 5 ciudadanos seleccionados por la Comisión de Selección Independiente, que a su vez fue elegida por el Congreso Nacional o el Congreso Estatal, y tiene como finalidad escoger a los 5 ciudadanos que conformarán el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción. La presidencia de este Comité de Participación Ciudadana es de manera rotatoria y se dura en el encargo 5 años. Vale la pena mencionar que quienes son seleccionados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, básicamente tenemos como función esta encomienda, porque, bueno, es importante que los otros estados no lo estipulan, pero al parecer Veracruz es la única entidad federativa en la que la ley no nos permite dedicarnos a otra actividad que no sea de lleno y para generar nuestra atención a la creación y la propuesta de programas y políticas públicas en el combate a la corrupción. No nos imposibilita el poder tener otro ingreso, porque así también evitamos el conflicto de intereses, que es uno también de los actos de corrupción. Bien, quiero comentarles que el Comité de Participación Ciudadana tiene la obligación por ley de estar en constante vinculación con los sectores empresarial, académico y con la sociedad organizada, ya que somos portavoz del sentir ciudadano y de las propuestas principalmente de propuestas que emerjan de la sociedad para el combate a la corrupción. Bien, la Auditoría Superior de la Federación, que a nivel estatal podría, su
su homólogo es la Contraloría General del Estado. Perdón, no, la Auditoría Superior de la Federación es la experta en la fiscalización de recursos públicos. Y en el número 3 tenemos a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que esta es una de las figuras más novedosas de la reforma, porque su introducción surge con y para el Sistema Nacional Anticorrupción, así como en cada uno de los estados también fue creada. En cuarto lugar, tenemos a la Secretaría de la Función Pública, que esta sí es la que su homólogo es la Contraloría General del Estado, y que es la dependencia encargada del control y la vigilancia en el servicio público. Es básicamente quien está al pendiente del actuar de las y los servidores públicos. Y en el número 5 tenemos a un representante del Consejo de la Judicatura, que es importante precisar que esta es el Consejo de la Judicatura es la instancia encargada de administrar al Poder Judicial, y por este consejo pasan las determinaciones administrativas, y su inclusión en el sistema anticorrupción obedece a que en todo caso sería la instancia que permitiría la implementación de acciones o medidas en materia anticorrupción dentro de la judicatura. El sexto integrante, pues, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ya que en Veracruz es el IBAI, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Transparencia, y pues bueno, es el presidente de este ente autónomo, ya que son la parte experta en el tema de transparencia, rendición de cuentas, y que pues ellos tienen su propio sistema de protección de datos personales, de transparencia y la información pública. Y por último, para terminar el círculo que conforma el sistema anticorrupción, tenemos al Tribunal de Justicia Administrativa, que es el presidente, el magistrado presidente, el que ocupa el lugar en esta mesa. Es porque a partir de la reforma constitucional, ese tribunal es el encargado de calificar las faltas administrativas graves. Es decir, como ya lo platicábamos, pues son los titulares de estos entes los que conforman el comité coordinador, el cual está presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Para el Sistema Nacional Anticorrupción fueron creados el Comité de Participación Ciudadana, que es la instancia ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las cuestiones novedosas en el mismo, que sea un ciudadano el que presida y el que coadyuve en todas las decisiones tomadas ahí. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que es la parte procuradora de justicia, que se encarga de perseguir todos los delitos de corrupción que se cometan en la entidad. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que a raíz de estas reformas, pues adquiere un matiz más especializado y autónomo en cuanto a la sanción de faltas administrativas. Es importante que tengamos cuáles son las leyes, aparte de los entes que se crearon, cuáles son las leyes que nacieron junto con el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos la Ley General del Sistema Anticorrupción, que es obvio que posteriormente los estados tuvieron que armonizar las suyas para poder dar nacimiento a esta, así como en la Constitución por el artículo 103 y se le agregó un párrafo. En Veracruz fue en nuestra Constitución el artículo 67 bis, pues el que fue reformado para dar nacimiento al Sistema Estatal Anticorrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también tuvo que crearse a nivel local. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Además, fueron reformados el Código Penal
Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras normatividades. Y pues es el último punto que tomamos para que tengamos claro cuáles son los antecedentes jurídicos que dan vida al sistema nacional y a los sistemas locales anticorrupción. Les recuerdo que soy Almadelia Hernández Sánchez, integrante del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.